La programación es el lenguaje que permite la comunicación entre personas y máquinas. Si digo, hey Google, ¿cómo se dice hola en japonés? En japonés es konnichiwa. Esto sin ninguna duda ha sido la comunicación bidireccional entre dos seres, uno regido por un cerebro y otro por un procesador. Esa comunicación bidireccional es lo que se conoce como input-output, y las secuencias de bits que se han intercambiado en ambas direcciones es lo que se conoce como string o flujo. En C++ la jerarquía de clases responsable de esas comunicaciones se organiza en torno al header y o string. Ese flujo de entrada y salida de bits, cuyo diagrama de jerarquía de clases vemos aquí. Este flujo de bits de entrada y salida es el único idioma que entiende el procesador. Los dispositivos inteligentes pueden convertir mi voz en bits que recibe el procesador y volver a convertir en voz los bits que el procesador le devuelve como respuesta. Eso es lo que acabamos de oír hace un momento en mi diálogo con algo que ya es muy difícil seguir considerando como una cosa. Un tema fundamentalmente técnico, pero que tiene importantes consecuencias en la programación, es cómo se producen esos flujos, tanto de entrada como de salida. Cuando pulsamos las teclas de un teclado, o ahora ya algo tan común también como con nuestra voz, hey Google, ¿qué hora es? Son las 9:58 de la mañana. Pero también cuando desde un archivo local o en red enviamos datos, estamos creando un flujo de entrada de bits. Pero puede ser que el programa no esté preparado para procesar esos datos inmediatamente y necesitamos algún modo de preservarlos hasta que puedan ser procesados y no se pierdan. Eso es lo que se hace a través de lo que se denomina un buffer de datos. Con los flujos de salida puede ocurrir algo similar. Esos datos deben ser consumidos por un monitor que los muestra como una imagen, o por mis oídos, si esos bits se han transformado en una voz, como acabamos de oír hace un momento. De nuevo, es posible que ese flujo de datos no sea inmediato y necesitamos conservarlo hasta que pueda consumirse. Esto mismo lo podemos aplicar a interacciones de datos con archivos locales o en red, que tanto pueden actuar como fuentes de entrada de datos como de receptores de flujos de salida. El modo en el que se produce esa transmisión en ambas direcciones es algo que no nos concierne directamente, porque depende del entorno de periféricos y del sistema operativo, pero sus implicaciones, especialmente relacionadas con la gestión del buffer y su repercusión en el rendimiento, sí implican al trabajo de programación. En C++ el proceso input-output deriva de la clase IOS base, pero es la clase IOS la más básica con la que trabajamos directamente en nuestros códigos. Esta clase IOS define las partes más comunes de los flujos, tanto de entrada como de salida. Hablaremos más de esto en los próximos videotutoriales. La clase iString es la clase principal para gestionar los flujos de entrada y el operador de extracción, dos veces mayor que se usa para gestionar los datos de esos flujos. Es el encargado de extraer el valor de la secuencia de un flujo que se inserta al pulsar sobre el teclado, por ejemplo. Aunque también es lo mismo que ha hecho el teléfono inteligente con mi voz cuando me he puesto en contacto hace un momento. Y la clase OString es la clase principal utilizada cuando se trata de flujos de salida, y es el operador de inserción, dos veces menor que el que inserta los valores que fluyen del procesador y se encarga de enviarlos al consumidor de datos, por ejemplo, el monitor que los usa, o como decíamos antes, mi oído. La clase IOString, la más usada, es bidireccional y puede manejar tanto los inputs como los outputs. C++ cuenta con 4 objetos estándar que se encargan de gestionar esos streams o flujos de datos bidireccionales.
Se trata de objetos string predefinidos y preparados para su uso. Los dos primeros ya los hemos utilizado muchas veces en el curso. CIN, que es un objeto iString vinculado al input estándar o de entrada, que lo más común es que sea el teclado. Y cout, que es un objeto oString vinculado al output estándar o de salida, y que lo más común es que sea el monitor. En cuanto a los otros dos, son objetos oString de salida, orientados a gestionar información sobre errores. Y la diferencia entre ellos se encuentra en si almacenan o no esa información en el buffer. CR es un objeto oString vinculado al error estándar y provee una salida que no usa el buffer, así que es más rápida y se prefiere para errores críticos que pueden provocar fallos en el sistema. Pero al no usar el buffer, su rendimiento es menos eficiente. CLog es también un objeto oString vinculado al error estándar, pero provee una salida que sí utiliza el buffer. Es más eficiente en cuanto a rendimiento, pero más lento, así que no suele usarse mucho para gestionar errores, sobre todo si son errores críticos. La librería iOString es un buen ejemplo de por qué C++ es tan complejo. Con toda la herencia que ha recibido de C y los añadidos de las distintas versiones de C++, manteniendo siempre una estricta retrocompatibilidad sobre la que se asienta su enorme flexibilidad y el objetivo número uno declarado por el propio Stroutub, de negarse siempre a imponer a los programadores una única forma de hacer las cosas. A esto se añade el haber tenido que dar respuesta a miles y miles de situaciones programáticas que solo el uso masivo durante décadas de un lenguaje de programación permite conocer. Así que no es nada extraño que para desafíos de programación similares C++ cuente con objetos y funciones que permiten hacerlo con pequeñas variantes o matices que convierten en un auténtico laberinto este lenguaje de programación para los que se inician, pero que ofrece para los que superan esa primera fase el mayor kit de herramientas existente para desarrollar de modo totalmente personalizado sus aplicaciones. Porque para alguien que se inicia en C++, venga o no de otros lenguajes de programación, se va a encontrar con una situación que muy probablemente considere caótica, un completo lío que no hay quien entienda. C++ es un lenguaje que más que caótico es entrópico. Entropía es una palabra que aprendí a usar por primera vez cuando era profesor de geografía, aplicada para explicar cómo crecen las grandes metrópolis aparentemente de modo caótico, pero cuando se empieza a analizar se ve que no es así, que realmente crecen de determinados modos y en determinadas direcciones por razones muy concretas. Es un término que se usa también mucho en física, incluso la expansión del universo se puede considerar como entrópica. Pues la evolución de C++ sigue este mismo patrón entrópico. Puede parecer caótico, pero te aseguro que no lo es. Y llegar a entender ese sentido profundo es lo que te convertirá en un buen programador. Porque es esa flexibilidad entrópica la que permite que en C++ convivan muchos tipos de programadores que hacen las cosas de modos tremendamente distintos sin perder la coherencia de estar utilizando un mismo lenguaje de programación. Desde los que siguen prefiriendo en su mayor parte la sintaxis y la semántica de C, aunque añadiendo partes de C++, sobre todo las relacionadas con el trabajo con clases, a los que prefieren quedarse con el C++ clásico, que les da respuestas adecuadas para lo que necesitan. Los que se decidieron a dar el salto al C++ moderno y el uso masivo de plantillas con la versión de C++ 11, que significó un cambio profundo. O los que siguen actualizándose constantemente con las mejoras y modificaciones que aparecen con cada nueva versión, como ahora los módulos. Pero lo más importante es que todos esos programadores conviven y utilizan el mismo lenguaje de programación. Pueden intercambiar los códigos y modificarlos hasta integrarlos entre sí con mínimos o ningún cambio. Este maravilloso y complejo castillo de naipes es lo que define hoy a C++.
Seguimos profundizando en este laberinto con la clase iString, encargada de administrar los inputs de los flujos. Ya hemos visto que el periférico que produce esos inputs puede ser muy variado, incluso un micrófono, pero en su forma más esquemática se trata de pulsar las teclas de un teclado, lo que crea un flujo de información que es administrado por el objeto stdcin, que lo incorpora al programa con el operador de extracción. C++ ya nos provee con operadores de extracción predefinidos para todos los tipos de datos fundamentales. Y ya hemos visto en el videotutorial 142 cómo podemos sobrecargar este operador en nuestras clases de elaboración propia. La primera de las complejidades con el trabajo con strings proviene de los dos tipos de datos con los que más suelen usarse: los chars, el estilo propio heredado de C, y los strings, estandarizados en la librería stdstring en el C++ moderno. No faltará el que una vez más diga: pero ya se están complicando, pero ¿no será más fácil tener un único modo de hacerlo? Nada te impide hacerlo de un único modo siempre. Adáptate al estilo stdstring del C++ moderno o usa los strings estilo C basados en chars, o mézclalos, porque hay situaciones en las que unos se pueden adaptar mejor y en otras en que mejor usar los otros. Eso es flexibilidad, también complejidad, sin entrar en otras discusiones. Eso es C++. Si trabajamos con chars, lo primero que debemos tener en cuenta es que el operador de extracción se salta los espacios en blanco, tanto si son espacios en blanco como si son tabulaciones o saltos de línea. Lo vemos en este primer ejemplo, en el que usamos un loop while para que imprima un grupo de caracteres escritos desde el teclado. El texto incluye espacios en blanco, pero el operador de extracción los elimina y almacena el flujo sin ellos. Por eso, cuando usemos el operador de inserción para imprimir ese contenido, vemos cómo esos espacios se han eliminado. Para evitarlo podemos utilizar la función get, que accede a un único carácter desde el string input. Este sería el mismo programa de antes, pero usando ahora la función get, que sustituye al operador de extracción. En un loop while como este, la función get irá recuperando en cada iteración un carácter, incluidos los espacios en blanco, lo que explica la salida correcta. stdget también tiene una versión que nos permite indicar el número de caracteres a leer. Eso sí, si el número es superado por la entrada del usuario, se truncará al llegar a ese límite. Lo vemos en esta reescritura del código, en el que definimos un char que ya sabemos que no es más que un array de caracteres, con un tamaño de 11. Ahora con el string input stdcin llamamos a la función get en lugar de usar el operador de extracción. Vemos como la salida ahora incluye los espacios, pero se corta al llegar a los 10 caracteres del 0 al 9. Observa que solo se leen los 10 primeros caracteres, aunque indicamos 11. Eso se debe a que tenemos que dejar un carácter para lo que se denomina el terminator, un carácter final que marca dónde finaliza el array, de lo que ya hemos hablado y que podemos ver en el depurador. Otra cosa importante a tener en cuenta en relación con la función get es que no lee el carácter de nueva línea y lo considera como el final de una entrada. Esto puede provocar resultados inesperados. En este código, por ejemplo, le pedimos al usuario que escriba 10 caracteres. Los imprimimos y luego le pedimos que escriba otros 10 caracteres, pero no lo hace. ¿Por qué? La respuesta es que el primer get leyó hasta la nueva línea y luego se detuvo. El segundo get accede al flujo que mantiene cin e intenta leerlo, pero como acabamos de decir, get va leyendo carácter a carácter y el primer carácter que se encuentra es el de una nueva línea, así que se detiene de inmediato. Para evitar eso hay otra función llamada getLine, que funciona exactamente igual que get, pero que sí lee el carácter nueva línea también. Lo vemos en esta nueva versión,
que escribirá el string, aunque incluya un salto de línea, lo que permite que también se ejecute el siguiente. Si necesitamos saber cuántos caracteres se han ejecutado por la última llamada a getLine, podemos usar la función gcount, como en este ejemplo. Y terminamos por hoy con esta versión especial de getLine, readaptada para usar con variables de tipo stdstring, y que no forma parte de la clase iString, ni tampoco de oString, sino que se ha incluido dentro del header string, pero que permite un uso muy similar al de getLine. Una vez más, esta complejidad y flexibilidad de C++. En la práctica funciona exactamente igual que el getLine para los tipos char, pero con tipos stdstring. Lo podemos ver aquí en este código en funcionamiento, que ya debe estar claro. Quedamos hoy aquí, aunque empezaremos el próximo video tutorial viendo algunas funciones iString más que pueden sernos útiles en ocasiones, antes de empezar con el flujo o string.